Consejos. Seguí así, a oscuras, búscate algún sillón cómodo o la cama. ¿Y si te dormís? Vos sabés que Bach escribió esto que estamos escuchando, las variaciones Goldberg, tocadas por Glenn Gould, para un señor, Goldberg, que se quería dormir y que le pagó a Bach la composición de esto. Pero bueno, nada, no podés dormirte con Glenn Gould tocando Bach o con Paul Auster escribiendo La invención de la soledad. ¿Podrás escuchar? Un día hay vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, ni siquiera viejo, sin ninguna enfermedad previa. Todo es como era, como será siempre. Pasa un día y otro, ocupándose solo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante. Y entonces, de repente, aparece la muerte. El hombre deja escapar un pequeño suspiro, se desploma en un sillón y muere. Sucede de una forma tan repentina que no hay lugar para la reflexión. La mente no tiene tiempo de encontrar una palabra de consuelo. No nos queda otra cosa, la irreductible certeza de nuestra mortalidad. Podemos aceptar con resignación la muerte que sobreviene después de una larga enfermedad, e incluso la accidental. Podemos achacarla al destino, pero cuando un hombre muere sin causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre, nos acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte que no sabemos de qué lado nos encontramos. La vida se convierte en muerte, y es como si la muerte hubiese sido dueña de la vida durante toda su existencia. Muerte sin previo aviso, o sea, la vida que se detiene, y puede detenerse en cualquier momento. Recibí la noticia de la muerte de mi padre hace 3 semanas. Fue un domingo a la mañana, mientras yo le preparaba el desayuno a Daniel, mi hijito. Arriba, mi mujer todavía estaba en la cama, arropada entre las mantas, disfrutando de unas horas más de sueño. Invierno en el campo, un mundo de silencio, leños humeantes, nieve. No podía dejar de pensar en las líneas que había escrito la noche anterior y esperaba con impaciencia la tarde para volver al trabajo. Entonces sonó el teléfono y supe en el acto que habría problemas. Nadie llama un domingo a las 8 de la mañana si no es para dar una noticia que no puede esperar. Y una noticia que no puede esperar es siempre una mala noticia. No se me ocurrió un solo pensamiento noble. Incluso antes de hacer las maletas para emprender las 3 horas de viaje hacia Nueva Jersey, supe que tendría que escribir sobre mi padre. No tenía un plan ni una idea precisa de lo que eso significaba. Ni siquiera recuerdo haber tomado una decisión consciente al respecto, pero la idea estaba allí, como una certeza, una obligación que comenzó a imponerse a sí misma en el preciso instante en el que recibí la noticia de su muerte. Pensé, mi padre ya no está, y si no hago algo deprisa, su vida entera se desvanecerá con él. Cuando miro hacia atrás, incluso ahora que solo han pasado 3 semanas, me parece una reacción muy extraña. Siempre había imaginado que la muerte me atontaría, que el dolor me inmovilizaría por completo. Pero cuando por fin ocurrió, no derramé ni una lágrima, ni sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. En cierto modo, y a pesar de su carácter repentino, parecía asombrosamente preparado para aceptar esta muerte. Lo que me preocupaba era otra cosa, algo que no tenía que ver con la muerte ni con mi reacción ante ella. La certeza de que mi padre se había marchado sin dejar ningún rastro. No tenía esposa ni familia que dependiera de él, nadie cuya vida fuera a verse alterada por su ausencia.
Tal vez provocara un breve instante de sorpresa en alguno de sus escasos amigos, tan impresionados por la idea de los caprichos de la muerte como por la pérdida de un camarada, después de un corto pedido de duelo y después, nada. Con el tiempo iba a ser como si mi padre nunca hubiera existido. Había estado ausente incluso antes de su muerte, y hacía tiempo que la gente que lo rodeaba había aprendido a aceptar su ausencia, a tomarla como una cualidad inherente a su personalidad. Ahora que se había ido, no iba a ser difícil hacerse a la idea de que su ausencia sería definitiva. La naturaleza de su vida había preparado al mundo para su muerte, una especie de muerte prevista, y cuando lo recordaran, si es que alguien lo hacía, iba a ser de una forma imprecisa, solo imprecisa. Incapaz de cualquier sentimiento de pasión, ya fuera por una cosa, una idea o una persona, mi padre no había podido o no había querido mostrarse a sí mismo bajo ninguna circunstancia, y se las había ingeniado para mantenerse a cierta distancia de la vida, para evitar sumergirse en el torbellino de las cosas. Papá comía, iba a trabajar, tenía amigos, jugaba al tenis, pero a pesar de todo no estaba ahí. Era un hombre invisible, en el sentido más profundo e inexorable de la palabra. Invisible para los demás y muy probablemente para sí mismo. Si cuando estaba vivo no hice otra cosa que buscarlo, intentar encontrar al padre que no estaba ahora que está muerto, siento que debo seguir con esa búsqueda. Su muerte no ha cambiado nada. La única diferencia es que me he quedado sin tiempo. Había vivido solo durante 15 años. Una vida tenaz y opaca, como si fuera inmune al mundo. Mi padre no parecía un hombre que ocupaba un espacio, sino más bien un bloque impenetrable de espacio en forma de hombre. El mundo rebotaba contra él, se estrellaba en él, y a veces se adhería a él, pero nunca logró atravesarlo. Durante 15 años vivió como un fantasma, absolutamente solo en una casa enorme, la misma casa donde murió. Ahí habíamos vivido una breve temporada como una familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Pero después del divorcio de mis padres todos nos dispersamos. Mi madre comenzó una nueva vida, yo me fui a la universidad y mi hermana se quedó con mi madre hasta que también a ella le llegó la hora de marcharse a estudiar. Solo mi padre se quedó ahí. Quizá porque una cláusula de la sentencia de divorcio estipulaba que a mi madre le correspondía una parte de la casa y que iba a recibir la mitad de las ganancias cuando la casa se vendiera, lo que hacía que mi padre se resistiera a vender. O bien por una secreta repulsa a cambiar de vida, quizá para demostrarle al mundo que el divorcio no había alterado su vida hasta el grado de hacerle perder control sobre ella. O finalmente por inercia, por un letargo emocional que lo incapacitaba en cualquier forma de acción. Lo cierto es que mi padre siguió ahí, solo, en una casa en la que podrían haber vivido 7 u 8 personas. Era un lugar impresionante, viejo, de una arquitectura maciza de estilo Tudor, con vidrieras emplomadas, techos de pizarra y habitaciones de magníficas proporciones. Su compra había significado un gran paso para mis padres, un signo de prosperidad. Era el mejor barrio de la ciudad, y a pesar de que no era muy divertido vivir ahí, en especial para los chicos, el prestigio de la zona superaba su mortífero aburrimiento. Resulta extraño pensar que al principio mi padre se resistía a mudarse, teniendo en cuenta que acabaría pasando el resto de su vida ahí. Se quejaba del precio, un tema constante, y cuando por fin cedió, lo hizo con evidente mal humor. Sin embargo, pagó al contado, todo de una vez. Nada de hipoteca ni de plazos. Era el año 1959 y los negocios le iban bien. Mi padre siempre fue un hombre de rutina. Se iba a la mañana temprano, trabajaba duro durante todo el día y luego, cuando volvía a casa, los días que no trabajaba hasta tarde, hacía una breve siesta antes de la cena. Una vez, durante nuestra primera semana en la casa nueva, antes de que nos estableciéramos del todo, cometió un curioso error. En lugar de manejar hacia la casa nueva cuando salió del trabajo, se dirigió a la vieja, tal como había hecho durante años. Estacionó su coche en el camino,
Entró en la casa vieja por la puerta trasera, subió las escaleras, se metió en el dormitorio y se acostó a dormir. Durmió durante 1 hora y, como es obvio, cuando la nueva dueña de la casa volvió y se encontró a un extraño durmiendo en el cuarto, se sorprendió mucho. Pero, a diferencia de Rizos de Oro, mi padre no dio un salto y salió corriendo. Al final la confusión se aclaró y todo el mundo rió de buena gana. El recuerdo de aquel incidente todavía me hace gracia y, sin embargo, no puedo dejar de considerar esta historia como un hecho patético. Una cosa es que un hombre vuelva por error a su antigua casa, pero otra muy distinta es que no note que todo cambió en su interior. Hasta la mente más cansada o distraída le queda un resabio de instinto animal que confiere al cuerpo una ligera idea de su situación. Es necesario estar casi inconsciente para no ver que la casa ya no era la misma. Como dice uno de los personajes de Beckett, el hábito es el mayor insensibilizador. En los últimos 15 años mi padre no hizo prácticamente ninguna reforma en la casa. No agregó ni quitó muebles, no cambió el color de las paredes, no renovó la vajilla, ni siquiera se deshizo de los vestidos de mi madre, solo se limitó a guardarlos en un armario del desván. La magnitud de la casa lo absolvía de tomar decisiones sobre su contenido. No era que se aferrara al pasado e intentara conservar la casa como un museo. Al contrario, parecía inconsciente de lo que hacía. A medida que pasaban los años, mi padre pasaba menos y menos tiempo en esa casa. Casi siempre comía en restaurantes, arreglaba sus encuentros sociales como para tener todas las noches ocupadas y usaba la casa solo como un sitio para ir a dormir. Una vez, hace varios años, le comenté cuánto había ganado por mis traducciones y mis publicaciones el año anterior y me respondió divertido que él gastaba lo mismo solo en comer afuera una noche. Lo cierto es que su vida no se centraba en el lugar donde vivía. Su casa era solo uno de los tantos lugares de parada en su inquieta existencia, y esta falta de raíces lo convertía en un perpetuo forastero, un turista de su propia vida. Daba la impresión de que siempre estaba ilocalizable. Sin embargo, creo que la casa es importante, quizá porque su estado de desidia resulta un reflejo sintomático de una personalidad inaccesible por cualquier otro camino. La casa se convirtió en una metáfora de la vida de mi padre. Era ordenado. Siempre colocaba las cosas en su sitio, pero no cuidaba nada, ni siquiera limpiaba. Los muebles, sobre todo los de las habitaciones en las que no entraba casi nunca, estaban cubiertos de polvo y telas de araña. El horno de la cocina estaba tan lleno de restos de comida pegada que era prácticamente inservible. Y en los armarios permanecían a veces durante años paquetes de harina llenos de bichos, galletas rancias, bolsas de azúcar que se habían convertido en bloques sólidos, frascos de mermelada que ya no se podían abrir. Cuando se preparaba una comida, inmediatamente se preocupaba de lavar los platos, pero solo con agua. Nunca usaba jabón. De modo que todas las tazas, los platos y los cubiertos estaban llenos de una opaca partícula de grasa. Las persianas de la casa, que siempre estaban bajas, estaban tan desgastadas que el mínimo tirón podía hacerlas pedazos. La humedad se filtraba por todas partes y manchaba los muebles. La caldera no daba suficiente calor y la ducha no funcionaba. La casa se había convertido en una ruina y era deprimente entrar en ella. Uno tenía la sensación de que se encontraba en la vivienda de un ciego. Los amigos y la familia, al tanto de su extravagante forma de vida, insistían en que vendiera y se mudara a otro lado. Pero mi padre siempre lograba disuadirlos con un indiferente «aquí estoy a gusto» o «la casa está bien para mí». Sin embargo, por fin decidió vender. Al final, en la última conversación telefónica que tuvimos 10 días antes de su muerte, me dijo que la casa había sido vendida y que el trato iba a cerrarse el 1 de febrero, 3 semanas más tarde. Quería saber si había algo en la casa que me sirviera y quedé en ir a visitarlo con mi esposa y Daniel el primer día libre que tuviera. Murió antes de que tuviéramos oportunidad de hacerlo. Descubrí que no hay nada tan terrible como tener que enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto. Los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que los emplea.
Cuando esa vida se termina, las cosas cambian, aunque sigan iguales. Están y no están ahí, como fantasmas tangibles, condenados a sobrevivir en un mundo al que ya no pertenecen. ¿Qué nos puede decir un armario lleno de ropa que espera en silencio ser usada otra vez? O los paquetes de forros en cajones llenos de ropa interior y medias. O la afeitadora eléctrica que está en el baño todavía llena de la pelusa de la última afeitada. O una docena de frascos vacíos de tintura para el pelo escondidos en un maletín. De repente se revelan cosas que uno no quiere ver, no quiere saber. Producen un efecto conmovedor, pero al mismo tiempo horrible. Por sí mismas las cosas no significan nada, como los tenedores de una civilización antigua, pero sin embargo nos dicen algo. Siguen ahí no como simples objetos, sino como lo que quedó de algún pensamiento, de alguna conciencia. Emblemas de la soledad en que un hombre toma las decisiones sobre su propia vida. Teñirse el pelo, usar una camisa u otra, vivir o morir. Y una vez que ha llegado la muerte, todo es absolutamente inútil. Cada vez que abría un cajón o metía la cabeza en uno de los armarios, me sentía como un intruso, un ladrón saqueando los lugares secretos de la mente de un hombre. Tenía la sensación de que mi padre iba a entrar en cualquier momento, iba a mirarme con incredulidad y me preguntaría qué demonios estaba haciendo. No era justo que no pudiera protestar. Yo no tenía derecho a invadir su vida privada. Encontré un número de teléfono garabateado deprisa al dorso de una tarjeta. Decía H. Lemberg, todo tipo de cubos de basura. Encontré fotografías de la luna de miel de mis padres en las cataratas del Niágara en 1946. Mamá sentada con nerviosismo sobre un toro, posando para una de esas fotos cómicas que nunca resultan cómicas. Una súbita sensación de qué irreal que había sido la vida. Un cajón lleno de martillos, clavos y más de 20 destornilladores. Un archivador lleno de cheques cancelados de 1953 y las tarjetas de felicitación que recibí para mi 6º cumpleaños. Y después, enterrado en el fondo de un cajón del baño, un cepillo de dientes con iniciales grabadas que había sido de mi madre y que nadie había tocado o mirado en más de 15 años. La lista es interminable. Pronto me di cuenta de que mi padre no había hecho casi ningún preparativo para morirse. Los únicos signos de su inminente mudanza que encontré en toda la casa fueron unas pocas cajas de libros, todos triviales. Un atlas, una introducción a la electrónica, una gramática, varios tomos de leyes. Eso era todo. No había cajas vacías aguardando que se llenaran, ni muebles para regalar o vender. No había llamado a ninguna compañía de mudanzas. Era como si no hubiera podido enfrentarse a ello, a irse de la casa. Había decidido morir antes que vaciar la casa. La muerte era una evasión, la única huida legítima. Durante 10 días ordené sus cosas, desocupé la casa y la dejé lista para la llegada de los nuevos dueños. Fueron unos días horribles, aunque con momentos curiosamente cómicos. Mi esposa y yo compramos un gran tobogán de madera para Daniel, nuestro hijo de 18 meses, y lo montamos en la sala. Mientras revisábamos las cosas, Daniel disfrutaba del caos. Lo revolvía todo, se ponía pantallas de lámpara como sombrero, desparramaba fichas de póker de plástico por toda la casa y corría por los amplios espacios de las habitaciones cada vez más vacías. A la noche mi esposa y yo echábamos bajo colchas monolíticas a ver malísimas películas por televisión hasta que también se llevaron el televisor. Una mañana nos despertamos y descubrimos que la temperatura de la casa había bajado a menos de 5 grados. El teléfono sonaba 20 veces al día y 20 veces al día tenía que informar a alguien de la muerte de mi padre.
Me había convertido en un vendedor de muebles, un peón de mudanzas y un mensajero de malas noticias. La casa parecía el escenario de una vulgar comedia de costumbres. Los parientes venían a pedir un mueble o un artículo de vajilla, se probaban los trajes de mi padre y vaciaban las cajas mientras hablaban sin cesar como cotorras. Los rematadores venían a examinar la mercancía, fruncían la nariz y se marchaban. Los basureros entraban con sus botas pesadas y sacaban montañas de basura. El hombre del agua vino a leer el contador del agua. El del gas, el contador del gas. El del petróleo, el contador del petróleo. Uno de ellos, no me acuerdo cuál, había tenido problemas con mi padre hace años y me dijo con un aire de brutal complicidad: no me gusta decir esto, pero su padre era un asqueroso cabrón. La encargada de la inmobiliaria vino a comprar algunos muebles para los nuevos dueños y acabó llevándose un espejo para ella. La dueña de una tienda de objetos exóticos compró los sombreros antiguos de mi madre. Sin duda, el peor momento de aquellos días fue cuando salí al jardín bajo una lluvia torrencial a cargar un montón de corbatas de mi padre en la camioneta. Debía haber más de 100 corbatas, y yo recordaba varias de mi infancia. Los dibujos, los colores y las formas habían quedado grabadas en mi conciencia temprana con la misma claridad que la cara de mi padre. Verme a mí mismo deshaciéndome de aquellas corbatas como del resto de la basura se me hizo intolerable. Y fue entonces, en el preciso momento en el que las deposité en la camioneta, cuando estuve más cerca de las lágrimas. El acto de desprenderme de las corbatas parecía simbolizar para mí el verdadero funeral, más que la visión del ataúd al ser colocado en el foso. En ese momento comprendí que mi padre estaba muerto. Ayer, una chica de la vecindad vino a jugar con Daniel. Es una pequeña de unos 3 años y medio que acaba de aprender que los adultos también fueron niños y que incluso su madre y su padre tienen padres. De repente la chica levantó el teléfono e inició una conversación simulada. Después se dio vuelta hacia mí y me dijo: Paul, es tu padre, quiere hablar contigo. Fue horrible. Por un instante pensé que había un fantasma al otro extremo de la línea y que realmente quería hablar conmigo. No, le dije a la chica, no puede ser mi padre. Hoy no puede llamar porque está en otro lugar. Esperé a que colgara el teléfono y salí de la habitación. En el armario del dormitorio de mi padre había encontrado cientos de fotos, algunas adentro de sobres de papel manila, otras pegadas a páginas arrugadas y negras de álbumes, y otras más, sueltas, desparramadas por los cajones. Por la forma en que mi padre guardaba las fotos, deduje que nunca las miraba, y que quizá incluso hubiera olvidado que estaban ahí. Un álbum muy grande, encuadernado en piel fina y con letras doradas grabadas en la tapa, decía: Los Oster, esta es nuestra vida. El álbum estaba completamente vacío. Alguien, quizá mi madre, había encargado el álbum, pero nadie se había tomado la molestia de llenarlo. Una vez de vuelta a casa me puse a examinar las fotos con una fascinación casi obsesiva. Esas fotos eran irresistibles, valiosas, algo así como reliquias sagradas. Tenía la impresión de que aquellas fotos me iban a dar una información que yo no tenía. Me iban a revelar una verdad hasta entonces secreta, y estudié cada una de ellas con atención. Me fijé en los mínimos detalles, en la sombra más insignificante, hasta que todas las imágenes se convirtieron en una parte de mí mismo. No quería que nada se me escapara. La muerte despoja al hombre de su alma. En vida, un hombre y el cuerpo son sinónimos. En la muerte, una cosa es el hombre y otra su cuerpo. Decimos, este es el cuerpo de X, como si el cuerpo, que una vez fue todo el hombre, y no algo que lo representaba o que le pertenecía, sino el mismísimo hombre llamado X,
de repente careciera de importancia. Cuando un hombre entra en una habitación y uno le da la mano, no siente que es su mano lo que estrecha, o que le estrecha la mano a su cuerpo, sino que le estrecha la mano a él. La muerte lo cambia todo. Decimos, este es el cuerpo de X, y no, este es X. La sintaxis es completamente distinta. Ahora hablamos de dos cosas en lugar de una, dando por hecho que el hombre sigue existiendo, pero solo como idea, como un grupo de imágenes y recuerdos en la mente de otras personas, mientras que el cuerpo no es más que carne y huesos, solo un montón de materia. El descubrimiento de esas fotos fue importante para mí porque parecían reafirmar la presencia física de mi padre en el mundo, permitirme la idea ilusoria de que todavía estaba ahí. El hecho de que muchas de esas fotos fueran totalmente desconocidas para mí, sobre todo las de la juventud de mi padre, me daba la extraña sensación de que lo veía por primera vez y de que una parte de él comenzaba a existir ahora. Había perdido a mi padre, pero al mismo tiempo lo había encontrado. Mientras mantuviera aquellas fotos ante mi vista, mientras las siguiera contemplando con absoluta atención, sería como si mi padre estuviera vivo incluso en la muerte. Y si no vivo, por lo menos tampoco muerto. Quizá en suspenso, encerrado en un universo que no tenía nada que ver con la muerte y en el cual la muerte nunca iba a entrar. La mayoría de esas fotos no me decían nada, pero me ayudaron a llenar lagunas, a confirmar impresiones. Una serie de fotos de su época de soltero, por ejemplo, quizá tomadas todas en diferentes años, reflejaban una síntesis exacta de algunos aspectos de su personalidad que habían pasado inadvertidos durante sus años de matrimonio. Una faceta de mi padre que no había descubierto sino hasta después de su divorcio. Mi padre como bromista, mi padre como hombre de mundo, como juerguista. En esas fotos él está retratado con mujeres, por lo general 2 o 3, todas ellas en poses cómicas, enlazadas por los brazos, o 2 mujeres sentadas sobre su falda, o dándose un beso teatral para complacer al que sacaba la foto. Como fondo hay una montaña, o una cancha de tenis, o una piscina, o una cabaña de troncos. Eran recuerdos de excursiones de fin de semana, en compañía de sus amigos solteros donde jugaban al tenis y pasaban un buen rato con las chicas. Mi padre había seguido con ese tren de vida hasta los 34 años. Era el estilo de vida que de verdad le gustaba, y puedo entender por qué volvió a ese estilo de vida después de su ruptura matrimonial. Cuando a un hombre la vida le resulta tolerable solo si permanece en la superficie de sí mismo, es natural que se sienta satisfecho obteniendo esa misma superficie de los demás. Tiene que responder a pocas demandas y no necesita comprometerse. El matrimonio, por el contrario, le cierra esa puerta. La existencia queda reducida a un espacio estrecho en el que uno se siente forzado a mostrarse de forma constante, y por consiguiente, obligado a mirar hacia el interior de uno mismo. Cuando la puerta está abierta nunca hay ningún problema porque siempre es posible huir y uno puede evitar incómodas confrontaciones con uno mismo o con los demás, simplemente yéndose. La capacidad de evasión de mi padre era casi ilimitada. Como el ámbito del otro era irreal para él, hacía sus incursiones en él con la parte de sí mismo que él consideraba igualmente irreal, con su otro yo. Como nada tenía demasiada importancia, mi padre se arrogaba la libertad de hacer lo que quería. Colarse en los clubes de tenis, hacerse pasar por crítico gastronómico para conseguir una comida gratis. Y el encanto que él desplegaba para lograr estas conquistas era precisamente lo que las hacía carecer de sentido. Mi padre ocultaba su verdadera edad con una vanidad digna de mujer. Inventaba historias sobre sus negocios y hablaba de sí mismo solo de forma indirecta, en tercera persona, como si se refiriera a un conocido. Un amigo mío tiene este problema, ¿qué pensás que podría hacer?
En cuanto mi padre se sentía obligado a revelar una parte de sí mismo, contaba una mentira. Al final, las mentiras le salían de forma automática y mentía por mentir. Su principio era decir lo menos posible. De ese modo, si la gente descubría la verdad sobre él, no iban a poder usarla en su contra más tarde. Sus engaños eran solo una manera de comprar protección. Por lo tanto, lo que la gente tenía ante sí no era realmente él, sino un personaje que él había inventado. Él mismo permanecía invisible, como un titiritero que maneja los hilos de su otro yo desde un escondite oscuro y solitario. Durante los últimos 10 o 12 años de vida, solo tuvo una amiga, una mujer que aparecía con él en público y cumplía el papel de compañera oficial. De vez en cuando se escuchaba algún vago comentario sobre boda, a insistencia de ella, y todo el mundo creía que era la única mujer con quien mi padre se relacionaba. Sin embargo, después de su muerte, salieron otras mujeres. Esta lo había amado, aquella lo había adorado, esta otra iba a casarse con él. La amiga oficial se sorprendió al descubrir la existencia de estas otras mujeres. Mi padre jamás le había dicho ni media palabra al respecto. Cada una de ellas había mordido un anzuelo diferente, y todas pensaban que lo poseían por entero. Pero tal como se descubrió, ninguna de ellas sabía absolutamente nada de él. Había conseguido eludirlas a todas. Mi padre era solitario, pero no en el sentido de estar solo. No solitario como Thoreau, por ejemplo, que se exiliaba en sí mismo para descubrir quién era. Ni solitario como Jonás, que rogaba por su salvación en el vientre de la ballena. Soledad como forma de retirada, para no tener que enfrentarse a sí mismo, para que nadie más lo descubriera. Hablar con él era una experiencia agotadora. O bien se mostraba ausente, como solía ocurrir, o irrumpía en una insegura jocosidad, que no era más que otra forma de ausencia. Era como intentar hacerse comprender por un viejo senil. Uno hablaba y no obtenía respuesta, o la respuesta no era la apropiada. Durante los últimos años, cada vez que hablaba con él por teléfono, me encontraba a mí mismo hablando más de lo que tengo por costumbre. Me volvía agresivo y locuaz, y no paraba de charlar, en un intento inútil por llamar su atención, por provocar una respuesta. Mi padre no fumaba ni bebía, no demostraba hambre por los placeres sensuales, ni sed por los intelectuales. Los libros lo aburrían, y eran muy raras las películas u obras de teatro que no le dieran sueño. Incluso cuando asistía a fiestas, era evidente que hacía grandes esfuerzos por mantener los ojos abiertos. Casi siempre acababa sucumbiendo y se quedaba dormido en un sillón mientras la conversación continuaba a su alrededor. Era un hombre sin apetitos. Daba la impresión de que ningún hecho podía alterar su vida, que no necesitaba nada de lo que el mundo pudiera ofrecerle. A los 34, matrimonio. A los 52, divorcio. En cierto modo duró años, pero en realidad solo duró unos pocos días. Nunca fue un hombre casado ni un hombre divorciado, sino un solterón empedernido con un interludio matrimonial. A pesar de que nunca eludió sus deberes formales de esposo, era fiel, mantenía a su mujer y a sus hijos y cumplía con sus obligaciones, era evidente que ese papel no era para él. Simplemente mi padre no estaba hecho para el matrimonio.
Mi madre tenía solo 21 años cuando se casó con él. Su conducta durante el breve noviazgo había sido casta. De vez en cuando se tomaban de la mano o intercambiaban un educado beso de buenas noches. No había habido una verdadera manifestación amorosa por parte de ninguno de los dos, y cuando llegó el momento de casarse, eran casi extraños. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre se percatara de su error. Incluso antes de que terminara su luna de miel, aquella luna de miel tan documentada en las fotos que encontré. Por ejemplo, los dos sentados sobre una roca a orilla de un lago, perfectamente sereno. Mi padre rodeando a mi madre con el brazo y ambos mirándose a los ojos con una sonrisa tímida. Incluso antes de que acabara la luna de miel, mi madre supo que su matrimonio nunca iba a funcionar. Volvió a la casa de su madre, hecha un mar de lágrimas, y le dijo que quería abandonar a mi padre, pero de algún modo mi abuela se las ingenió para convencerla de que volviera y le diera otra oportunidad. Entonces, antes de que el río volviera a su cauce, ella descubrió que estaba embarazada y ya fue demasiado tarde para hacer algo. A veces pienso en eso. ¿Cómo me habrán concebido en aquel hotel para recién casados en las cataratas del Niágara? No es que importe dónde ocurriera, pero no puedo evitar la idea de aquel encuentro desapasionado, ese tanteo a ciegas entre las sábanas frías de un hotel. Las cataratas del Niágara o el peligro de dos cuerpos que se unen. Y después yo, precipitándome por las cataratas como un diablito en un barril. Poco más de 8 meses después, en la mañana de su cumpleaños 22, mamá se despertó y le dijo a papá que el niño estaba en camino. Es ridículo, dijo él. No tiene que nacer hasta dentro de 3 semanas. Y se fue a trabajar, dejándola sin auto. Ella esperó. Pensó que era posible que él tuviera razón. Esperó un poco más y después llamó a su cuñada y le pidió que la llevara al hospital. Mi tía se quedó todo el día con mi madre, llamando a mi padre de vez en cuando para pedirle que fuera al hospital. Más tarde. Voy a ir más tarde, ahora estoy ocupado, decía él. Voy a ir en cuanto pueda. Apenas pasada la medianoche, yo hice mi aparición en el mundo. El culo primero y sin duda llorando. Mamá esperó a que llegara mi padre, pero él no lo hizo sino hasta la mañana siguiente, acompañado por su madre, que quería conocer a su 7º nieto. Una visita breve y ansiosa y vuelta al trabajo. Ella lloró, por supuesto. Después de todo, era joven y no esperaba que aquello tuviera tan poca importancia para él. Pero papá nunca pudo comprender esas reacciones, ni al comienzo ni al final de su matrimonio. Jamás fue capaz de encontrarse donde estaba, en realidad. Toda su vida estuvo en otro lugar, entre aquí y allá, pero nunca realmente aquí y nunca realmente allá. 30 años después, ese pequeño drama se volvió a repetir. Esa vez yo estaba ahí y lo vi con mis propios ojos. Cuando nació mi hijo pensé, sin duda papá va a alegrarse. ¿Acaso no se alegran todos los hombres cuando se convierten en abuelos? Esperaba verlo chochear con el bebé. Esperaba que me ofreciera alguna prueba de que al fin y al cabo era capaz de demostrar sentimientos o que en realidad los tenía, igual que el resto de la gente. Porque si podía demostrar afecto por su nieto, sería una forma indirecta de expresar su afecto por mí. Uno nunca deja de ansiar el amor de su padre, ni siquiera cuando es adulto. Pero la gente no cambia. Como era de esperar, mi padre vio a su nieto solo 3 o 4 veces y en ningún momento fue capaz de distinguirlo de la masa impersonal de bebés que nacen todos los días en el mundo. Daniel tenía 2 semanas cuando lo vio por primera vez. Un domingo sofocante de finales de junio, con una hora de calor y el aire del campo gris y húmedo. Papá estacionó, vio a mi esposa acostando al bebé en el cochecito y se acercó a saludar. Se inclinó sobre el cochecito y después se incorporó y dijo, hermoso bebé.
que tengan suerte con él. Como si se refiriera al bebé de un extraño en la cola del supermercado. Aquel día, durante el resto de su visita, no volvió a mirar a Daniel y ni una sola vez pidió tenerlo en brazos. Todo esto es solo un ejemplo. Supongo que es imposible entrar en la soledad de otro. Solo podemos conocer un poco a otro ser humano, si es que esto es posible, en la medida en que él se quiera dar a conocer. Un hombre dirá, tengo frío, o temblará, y de cualquiera de las dos formas sabremos que tiene frío. Pero, ¿qué pasa con el hombre que no dice nada ni tiembla? Cuando alguien es inescrutable, cuando es hermético y evasivo, uno no puede hacer otra cosa que observar. Pero de ahí a sacar algo en limpio de lo que se observa, hay un gran trecho. Él nunca hablaba de sí mismo. Nunca parecía que hubiera nada de lo cual pudiera hablar. ¿Y si no hay nada más que silencio? ¿No será presuntuoso que hable yo? Mis opciones son limitadas. Puedo permanecer en silencio o hablar de cosas que no puedo probar. Pero por lo menos quiero presentar los hechos, ofrecerlos de la forma más directa posible y dejarlos decir lo que tengan que decir. Pero ni siquiera los hechos dicen siempre la verdad. Desde el principio reconozco que este proyecto está destinado al fracaso. Mi recuerdo más temprano, su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar a la mañana temprano antes de que yo me despertara y volvía a casa mucho después de que yo me acostara. Yo era el nene de mamá y vivía en su órbita. Era como una pequeña luna que giraba alrededor del gigantesco mundo. La muletilla de papá era: no estés siempre pendiente de él, lo vas a malcriar. Pero yo no tenía buena salud y mi madre se excusaba en ese hecho para justificar la atención que me prodigaba. Pasábamos mucho tiempo juntos, ella con su soledad, yo con mis dolores, esperando pacientemente en los consultorios médicos a que alguien controlara la insurrección permanente que bullía en mi estómago. Recuerdos más próximos, un deseo. Con la mente siempre dispuesta a negar los hechos ante la más mínima excusa, seguí buscando con obstinación algo que nadie me daba, o que me daban tan rara vez y de forma tan arbitraria que parecía suceder fuera del ámbito de la experiencia cotidiana. No es que sintiera que le disgustaba, solo parecía distraído, incapaz de mirar en mi dirección. Y por sobre todas las cosas yo quería que mi padre notara mi presencia. Cualquier cosa, hasta la más nimia, era suficiente. Por ejemplo, un domingo que fuimos a un restaurante, lo encontramos lleno y tuvimos que esperar que se desocupara una mesa. Papá me llevó afuera, sacó una pelota de tenis. ¿De dónde? Puso una moneda en la vereda y comenzó a jugar conmigo, a golpear la moneda contra la pelota de tenis. Yo no tendría más de 8 o 9 años. Mirando hacia atrás parecía algo trivial, pero el hecho de que yo fuera incluido, de que mi padre me invitara por casualidad a compartir su aburrimiento con él, me llenó de dicha. Las desilusiones eran más frecuentes. Por un instante parecía que había cambiado, que se había abierto un poco y después de repente ya no estaba más ahí. La única vez que logré convencerlo de que me llevara a un partido de fútbol, se levantó de repente en medio del cuarto tiempo y dijo: es hora de irse. Quería ganarle de mano a la gente y evitar los atascos de tráfico. Nada de lo que dije sirvió para convencerlo de que se quedara, así que nos fuimos, sin más, en lo mejor del partido. Mientras lo seguía por las rampas de cemento, sentí una desesperación increíble que creció cuando estábamos en el parking y oí los gritos de la multitud detrás de mí.
No podía confiar en que supiera lo que quería, en que adivinara los sentimientos de los demás. Y el hecho de que uno tuviera que explicarlos hacía que las cosas perdieran todo su encanto. Recuerdo un día muy parecido a hoy, un domingo lluvioso, letargo y quietud en la casa, el mundo a media marcha. Papá dormía la siesta o acababa de despertar y por alguna razón yo estaba en la cama con él, los dos solos en el cuarto. Contame un cuento. Es probable que comenzara así. Y como no tenía nada que hacer y estaba medio somnoliento en la languidez de la tarde, hizo exactamente lo que le pedía y se enfrascó en el relato de un cuento sin perder detalle. Me habló de sus supuestos días en Sudamérica. Fue un relato de aventuras lleno de peligros mortales, huidas arriesgadas e increíbles cambios de fortuna. Cómo se abrió camino en la selva con un machete, luchó contra bandidos sin más armas que sus propias manos y disparó contra su burro cuando éste se quebró la pata. Su lenguaje era florido y complicado, quizá una reminiscencia de los libros que había leído en su infancia. Pero fue precisamente ese estilo lo que más me deslumbró, porque no solo me contaba hechos desconocidos de su vida, sino que lo hacía con palabras extrañas. En ningún momento se me ocurrió pensar que se podía tratar de una historia inventada. Hasta muchos años después seguí creyendo en su veracidad. Incluso cuando yo había pasado la edad de creer en esas cosas, seguía pensando que podía haber algo de verdad en aquella historia. Me daba algo con lo que aferrarme a mi padre y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Por fin encontraba una explicación para sus misteriosas evasiones, para su indiferencia hacia mí. Él era en realidad un personaje romántico, un hombre con pasado oscuro y emocionante. Y su vida actual era solo una especie de parada, una forma de resistir hasta su próxima aventura. En el fondo de mi mente, un deseo de hacer algo extraordinario, de impresionar a mi padre con un acto heroico. Cuanto más lejos estaba él, más altas ponía yo mis metas. Pero si bien la voluntad de un chico puede ser tenaz e idealista, también es absurdamente práctica. Solo tenía 10 años y no había ningún chico al que pudiera salvar de un edificio en llamas, ni marineros que rescatar en alta mar. Por otra parte, era un buen jugador de béisbol, la estrella de mi equipo, y a pesar de que mi padre no demostraba ningún interés por el béisbol, pensé que si me veía jugar, comenzaría a verme desde una nueva perspectiva. Por fin vino a ver un partido. Los padres de mi madre estaban de visita esos días y mi abuelo, un gran aficionado al béisbol, se presentó con él. Era un partido especial en conmemoración del Memorial Day y la platea estaba llena. Decidí que si por una vez en la vida iba a hacer algo memorable, era este el momento. Los vi en las gradas de madera. Papá llevaba una camisa blanca sin corbata y el abuelo un pañuelo blanco sobre su cabeza calva para protegerse del sol. Quizá no necesite decir que todo salió mal. No hice ningún tanto, perdí la calma en el campo y nunca hubiera estado más nervioso. De los cientos de partidos que jugué en mi infancia, aquel fue el peor. Después, cuando íbamos al auto, papá me dijo que había jugado un buen partido. No es cierto, le dije yo. Fue horrible. Bueno, respondió él, hiciste lo que pudiste. No siempre va a irte bien. No es que intentara darme ánimos, ni tampoco que quisiera ser grosero, solo decía lo que se dice en tales ocasiones, de una forma casi automática. Eran las palabras adecuadas, pero las pronunció sin sentimiento, una especie de ejercicio de buenos modales. El mismo tono que 20 años después usó frente a mi hijo cuando dijo: es un bebé hermoso, que tengan suerte con él. Yo sabía que su mente estaba en otra parte.
Con su hija, nacida cuando yo tenía 3 años y medio, las cosas resultaron más fáciles, aunque al final acabaron siendo infinitamente más difíciles. Era una criatura hermosa, de una fragilidad inusual y con unos enormes ojos marrones que se deshacían en lágrimas ante el primer inconveniente. Pasaba mucho tiempo sola. Era un pequeño personaje que vagaba por un mundo imaginario de duendes y hadas, una especie de Ofelia en miniatura, condenada desde entonces a una vida de constante lucha interior. Le costaba hacer amistades, tenía dificultades en el colegio y vivía atormentada por su inseguridad. Tenía pataletas, terribles escenas de llanto, trastornos constantes. Más sensible que yo a los síntomas del matrimonio desgraciado de nuestros padres, su inseguridad se hizo grandiosa, inhabilitante. Por lo menos una vez por día ella le preguntaba a mamá si amaba a papá. La respuesta era siempre la misma. Por supuesto que sí. Era obvio que la respuesta no era convincente. Si lo hubiera sido, ella no habría tenido necesidad de repetir la pregunta al día siguiente. Aunque, por otra parte, no creo que la verdad hubiera podido arreglar las cosas. Era casi como si desprendiera un aroma a desamparo. Todo el mundo experimentaba un impulso instintivo de protegerla, de resguardarla de los asaltos del mundo. Como todos los demás, mi padre la consentía. Cuantos más mimos pedía, más dispuesto estaba él a dárselos. Por ejemplo, mucho tiempo después de que aprendiera a caminar, él insistía en bajarla en brazos por la escalera. No hay duda de que lo hacía por amor, de que lo hacía con alegría, porque ella era un pequeño ángel. Pero atrás de esos mimos se ocultaba un mensaje implícito de que nunca iba a poder hacer nada por sí misma. Para papá, ella no era una persona, sino un ángel. Y como nunca se le animó a que actuara como un ser independiente, nunca pudo convertirse en uno. Mamá advirtió lo que ocurría. Cuando mi hermana tenía 5 años, la llevó a la consulta de un psiquiatra infantil que le recomendó que iniciara algún tipo de terapia. Aquella noche, cuando mi madre le comentó a mi padre el resultado de aquella visita, él explotó en un ataque de cólera. Ninguna hija mía, etc. Sugerir que su hija necesitaba ayuda psiquiátrica era lo mismo que decir que era leprosa. No iba a aceptarlo y ni siquiera iba a admitir la posibilidad de discutirlo. Creo que ese es el punto clave. Su negativa a aceptarse a sí mismo iba unida a una idéntica negativa a aceptar al resto del mundo. Una y otra vez a lo largo de su vida chocaba con algo de frente, movía la cabeza y después daba media vuelta negando su presencia ahí. Años más tarde, después de que mi hermana sufriera una serie de crisis nerviosas, mi padre seguía creyendo que no le pasaba nada. Era como si fuera biológicamente incapaz de comprender su estado. En uno de sus libros, R.D. Laing describe al padre de una joven catatónica que en cada visita al hospital tomaba a su hija por los hombros, la sacudía y le decía que saliera de ese estado. Papá no sacudía a mi hermana, pero su actitud era básicamente la misma. Lo que necesita, solía decir, es conseguir un trabajo, ganarse la vida, empezar a vivir en el mundo real. Por supuesto, ella lo hizo, aunque eso era exactamente lo que no podía hacer. Es muy sensible, decía él. Necesita superar su timidez. Al domesticar el problema y convertirlo en una singularidad de su personalidad, podía seguir creyendo que a mi hermana no le pasaba nada. No se trataba de ceguera, sino de una falta total de imaginación. ¿En qué momento una casa deja de ser una casa? ¿Cuándo se cae el techo? ¿Cuándo le quitan las ventanas? ¿Cuándo se desmoronan las paredes? ¿Cuándo se convierte en un montón de escombros?
Solo es diferente, decía él. No le pasa nada. Poco a poco, a medida que la situación fue empeorando, tuvo que empezar a aceptarlo. Pero incluso entonces, en esa etapa del camino, su aceptación era poco ortodoxa y se expresaba en distintas formas de negación. Por ejemplo, se convenció de que un tratamiento con vitaminas era lo que iba a ayudarla. Era una terapia química para un problema mental. A pesar de que nunca se ha probado que esta cura pueda resultar efectiva, tiene muchos seguidores y es fácil comprender por qué sedujo a mi padre. En lugar de enfrentarse con un problema emocional, él se enfrentaba a un problema físico, algo que se podía curar de la misma manera que la gripe. La enfermedad era una fuerza externa, una especie de virus que podía ser erradicado por otra fuerza opuesta. Durante meses intentó convencerla de que comenzara el tratamiento de vitaminas. Incluso llegó a tomarlas él mismo para demostrarle que no iba a envenenarse. Pero cuando ella por fin aceptó, solo lo siguió durante 1 o 2 semanas. Las vitaminas eran caras, pero a papá no le importó gastar dinero, a pesar de que se resistía con furia a pagar otro tipo de tratamientos. No podía creer que a un extraño le importara lo que se le ocurría a su hija. Todos los psiquiatras eran charlatanes. A ellos solo les interesaba exprimir pacientes y conducir automóviles lujosos. Se negaba a pagar las cuentas, por lo que mi hermana acabó siendo atendida en los centros públicos más miserables. Vivía como una indigente, sin ningún ingreso, ya que él no le enviaba casi nada. Sin embargo, estaba más que dispuesto a tomar las cosas en sus propias manos. A pesar de que no podía ser una experiencia positiva para ninguno de los dos, él quería que ella fuera a vivir a su casa, para poder cuidarla. Pero luego, cuando mi hermana finalmente fue a vivir con él solo por unos meses después de una de sus estancias en el hospital, papá no modificó en absoluto su rutina para atenderla y continuó pasando casi todo el día afuera, dejándola que vagara por aquella casa enorme como un fantasma. Era negligente y obstinado, pero a pesar de todo sé que en el fondo sufría. A veces cuando por teléfono hablábamos de mi hermana, yo notaba que su voz se quebraba de forma casi imperceptible, como si intentara disimular un sollozo. La enfermedad de mi hermana logró conmoverlo, como nunca lo hizo ningún otro incidente en su vida. No hay nada más angustioso para un padre que esa impotencia. Tiene que aceptarla aunque le resulte imposible, y cuanto más la acepta, más grande se vuelve su desesperación. Su desesperación se hizo enorme. Hoy, dando vueltas sin rumbo por la casa, deprimido y con la sensación de haber perdido el hilo de lo que quiero decir, me encontré con estas palabras en una carta de Van Gogh. Como cualquier otra persona, siento la necesidad de una familia, de amigos, de afecto y de encuentros amistosos. No estoy hecho de hierro ni de piedra, como una boca de riego o un poste de luz. Quizá eso sea lo que realmente cuenta, llegar a lo más profundo del sentimiento humano a pesar de las evidencias. Las imágenes más pequeñas, inmutables, ocultas bajo el lodo de la memoria, ni siquiera enterradas del todo, ni recuperadas del todo. Por ejemplo, su forma de caminar, con un extraño equilibrio, oscilando sobre las plantas de los pies, como si siempre estuviera a punto de caerse hacia adelante, a ciegas, en lo desconocido. O la forma en que él se inclinaba sobre la mesa mientras comía, con los hombros tensos, consumiendo la comida en lugar de saborearla. O el olor que despedían los coches que usaba para ir a trabajar, humo, aceite, gases del escape, el ruido de frías herramientas de metal, el traqueteo del coche al moverse.
El recuerdo del día en que fui a Newark con él, en el coche, cuando yo tendría apenas 6 años. Él frenó de golpe y me golpeé la cabeza contra el tablero. Un montón de negros rodearon el coche para ver si estaba bien. Recuerdo en especial a una mujer que me ofreció un helado de vainilla por la ventanilla. No, gracias, dije yo sin saber muy bien lo que quería. O bien otro día en otro coche, años más tarde, cuando papá escupió por la ventanilla y de repente advirtió que no la había bajado. Mi gozo sin límite e irracional placer al ver cómo la saliva se deslizaba por el cristal. O nuestras visitas, siendo todavía yo pequeño, a restaurantes judíos en barrios desconocidos, lugares oscuros llenos de viejos, con mesas adornadas con botellas de agua mineral teñidas de azul. Como me daban náuseas, yo no tocaba la comida y me contentaba simplemente con mirarlo devorar. Yo, que estaba siendo educado como un niño americano, que sabía menos de mis antepasados que del sombrero de Butch Cassidy. O como cuando tenía 12 o 13 años y estaba ansioso por salir con un par de amigos, lo llamé al trabajo para pedirle permiso. Solo son unos boludos, dijo desconcertado, sin saber bien cómo expresarse. Durante muchos años mis amigos y yo, uno de ellos muerto por sobredosis de heroína, repetíamos aquellas palabras como una frase folclórica, como un chiste nostálgico. Solo son unos boludos. El tamaño de sus manos, su forma de comer la película que se formaba en la superficie del chocolate caliente. Té con limón. Los anteojos negros que aparecían en cualquier rincón de la casa, en la cocina, encima de la mesa, al lado de la bañadera, siempre tirados por ahí como una especie de animal extraño y sin clasificar. Verlos jugar al tenis. La forma en que a veces se le doblaban las rodillas al caminar. Su cara. Su parecido con Abraham Lincoln y cómo la gente siempre reparaba en ello. Su valentía ante los perros. Su rostro. Otra vez su rostro. Peces tropicales. A menudo daba la impresión de que había perdido la concentración, de que olvidaba dónde estaba, como si careciera de un sentido de continuidad. Eso lo hacía propenso a sufrir accidentes. Siempre tenía una uña negra cada vez que usaba el martillo, o multitud de pequeños percances con el auto. Sus distracciones como conductor llegaban a tal extremo que resultaban temibles. Siempre pensé que iba a morirse en un accidente de automóvil. Su forma de hablar, como si hiciera un enorme esfuerzo para escapar de su soledad, o como si su voz estuviera oxidada porque había perdido el hábito de hablar. Siempre tosía o titubeaba antes de decir algo. Se aclaraba la garganta. Parecía balbucear en mitad de una frase. Cuando era pequeño me encantaba verlo firmar. No era solo que ponía el papel adelante y escribía, sino que antes de escribir hacía un floreo preliminar, un movimiento circular a unos centímetros de distancia del papel, como una mosca que zumba en el aire y centra su puntería.